Buenas noches con todos. El día de hoy vamos a ver el tema de gestión de abastecimiento. A ver, quisiera que me confirmen si me escuchan fuerte y claro para ir comenzando. Buenas noches, Angie. ¿Me escuchas? Carlos, ¿me escuchas? ¿Los amigos de Facebook me escuchan? A ver si me confirman. Vamos a esperar 2 minutos más para que me confirmen los amigos de Facebook para iniciar la sesión de gestión de abastecimiento. Gracias, Carlos. Buenas noches, Amanda. Entonces vamos a comenzar la sesión. Como les comenté, hoy ya vamos a ver el tema de gestión de abastecimiento. Este tema es muy importante porque me va a permitir, ¿no?, gestionar a través de las herramientas que vamos a aprender, ¿no?, suministrar, proveer, ¿no?, los materiales necesarios para que la producción, el almacén, pueda atender al cliente. Entonces, nosotros a través de una buena gestión de abastecimiento, vamos a generar un nivel de servicio para que el cliente se sienta satisfecho. Entonces, uno a través de la gestión de abastecimiento, ¿no?, puede tomar decisiones. Tanto es así para que la rentabilidad del negocio aumente, porque si nosotros gestionamos de una manera óptima, ¿no?, los recursos que vamos a utilizar van a estar al mínimo. Entonces, la productividad que vamos a generar en esa gestión va a ser buena. Entonces, en los estados de pérdidas y ganancias, ¿no?, los gastos que se genera en esa gestión van a estar mínimos. Entonces, la rentabilidad que me va a generar ese negocio va a ser mucho más alta, porque nosotros estamos gestionando de una manera adecuada, ¿no?, el abastecimiento de la compañía o de la empresa, ¿no? En este tema vamos a aprender herramientas para pronosticar la demanda, ¿no?, y nosotros poder abastecer, ¿no?, a producción, porque hay que tener en cuenta que nosotros no podemos comprar de más. ¿Por qué? Porque si nosotros compramos de más, uno, que le vamos a quitar liquidez a la empresa, ¿no?, porque estamos comprando mercadería que no vamos a utilizar en ese momento. Luego, otro punto está que si nosotros compramos de más, ¿no?, vamos a tener inventario en el almacén. Entonces, si yo tengo inventario en el almacén, me va a generar un costo. Ese coste es el coste de mantenimiento, el coste de almacenamiento, el seguro que se paga por el almacén, los operarios, los almaceneros que se pagan al supervisor, ¿no?, al supervisor de almacén, al supervisor de seguridad, ¿no? Todos esos costos involucran tener inventario en el almacén, ¿no? Entonces nosotros, a través de una buena gestión de abastecimiento, nosotros podemos reducir al mínimo el inventario, ¿no?, para que, para que ese inventario, ¿no?, pueda ser descargado y atendido a producción. Entonces, nosotros podemos definir la gestión de abastecimiento como una labor logística, ¿no?, por el cual nosotros compramos o adquirimos productos, bienes o servicios, ¿no?, para atender una determinada producción. Entonces, nosotros, la clase pasada, vimos el tema de gestión de la producción. Nosotros vimos que cuando ya la empresa gana una orden de compra, luego se coordina con producción para ver el tema de recursos, ¿no? Ya una vez has definido el tema de recursos, tanto de mano de obra, hora máquina y recursos, tiene que ver la parte de
de materiales, porque sin los materiales no puedes comenzar la producción, ¿no? Entonces, si no tienes el tiempo de entrega de los materiales, si no tienes el stock, no vas a poder comenzar la producción. Por lo tanto, no puedes definir una fecha de entrega, ¿no? Siempre es bueno saber cuánto es el lead time, ¿no? Del producto, del material, del insumo que tú necesitas para atender a producción, porque hay materiales, ¿no? Que te pueden entregar de 1 a 2 semanas, y hay productos que de repente son a pedido, ¿no? Que tú lo tienes que gestionar la orden de compra para que recién el proveedor fabrique ese producto y quizás te lo entregue de 1 a 2 meses. Entonces, ese tiempo, ¿no? En el cual tiene que pasar para que te entregue ese producto, lo tienes que coordinar con producción, ¿no? Para que habilite, ¿no? Ya el personal en ese momento, ¿no? Porque si lo habilita más antes va a tener tiempo ocio, porque el personal va a estar parado, la máquina va a estar parada, ¿no? Y eso al final termina perjudicando a la empresa porque nosotros le pagamos al personal, ¿no? Y la máquina también se deprecia, ¿no? Todos esos costos se acumulan, ¿no? Y al final del mes le quitan rentabilidad, ¿no? A mi negocio. Acá tengo otro ejemplo de cadena de abastecimiento. Entonces, nosotros, como vamos, por ejemplo, si nosotros queremos emprender un negocio, probablemente traigamos productos importados, ¿no? Probablemente de China o de Europa, ¿no? Entonces, el abastecimiento comenzará cuando el proveedor de China envíe los productos, ¿no? Puede ser en export, puede ser en FOB, en CFR, ¿no? Dependiendo de la negociación con la que hayas realizado, ¿no? Con el proveedor de China. Entonces, una vez ya negociado, entonces tú nacionalizas la mercadería y tú ves la forma de distribuir el material, ¿no? También puede darse el caso que cuando tú importes el material, le des un valor agregado, ¿no? Para que lo puedas aumentar el valor, ¿no? Que el cliente aprecie para que el cliente lo pueda comprar. Si no, también lo puedes vender a un mayorista, ¿no? Para que el mayorista se encargue de la distribución. Por otro lado, también lo puedes vender a un minorista, ¿no? Para que el minorista se encargue de la venta directa al consumidor final. Otra situación que se puede dar es que tú, una vez nacionalizada la mercadería, ¿no? Tengas tu flota propia, ¿no? Y ya con la flota propia programes, ¿no? El despacho a los diferentes clientes que te han enviado la orden de compra, ¿no? Esa es una forma de cadena de abastecimiento. Otra forma es, por ejemplo, si yo ya no compro, ya no importo, sino compro de manera nacional, ¿no? Entonces, si yo compro de manera nacional los productos, ¿no? Lo ingreso a mi almacén, ¿no? Una vez ingresado a mi almacén, lo descargo y lo atiendo a producción, ¿no? Entonces, producción lo trabaja, ¿no? Pasa por control de calidad y ya tengo el producto terminado, ¿no? Una vez que ya tengo el producto terminado, coordina con el cliente la entrega, ¿no? Del producto final, ¿no? Entonces, es otra forma de cadena de abastecimiento. Acá tengo otro ejemplo de cadena de abastecimiento. Este es un poco más elaborada, porque este es de una cadena de abastecimiento de una planta de manufactura, ¿no? En este caso, el área de compras, de importaciones, gestiona el pedido con el proveedor de China, y en este caso, como va a traer contenedor, ¿no? Lo va a negociar en términos FOB o CFR. Como les había comentado en las clases anteriores, traer CFR te quita eh, le da le da un valor que no te permite marginar lo que deberías, que es un FOB, porque el FOB, ¿no? El FOB, el chino te lo deja en el puerto, pero si tú lo cotizas en CFR, quiere decir que el chino te lo va a dejar en el puerto del Callao. Entonces, ese flete, el chino te lo va a cobrar. Entonces, cuando cotiza con el agente de carga, el chino le va a agregar su margen. Entonces, cuando le agrega ese margen, a nosotros nos quita rentabilidad.
Entonces, como les había comentado, traten de cotizar en términos export y en términos FOB, ¿no? Para que tengan un mayor poder de negociación en las tarifas de lo que son fletes internacionales. En este caso, la cadena de abastecimiento consiste en que la fábrica importa de China, como trae contenedor, lo negocia en términos FOB vía marítima, ¿no? Una vez llegado al puerto del Callao, comienza la gestión de nacionalización de la mercadería, ¿no? La aduana le da levante y luego lo que hace la fábrica es coordinar un camión, ¿no? Para retirar el contenedor, ¿no? El contenedor lo retira y lo llevan al almacén de la fábrica. Entonces, una vez que llega al almacén de la fábrica, el almacén comienza la descarga, ¿no? Hace el conteo de acuerdo al packing list y la factura y notifica control de calidad para que revise la mercadería, ¿no? En este caso, lo que hace control de calidad es realizar un muestreo, ¿no? Para verificar que la cantidad enviada por el proveedor sea la correcta. Entonces, si en caso no cumpliera las especificaciones técnicas, lo que hace control de calidad es informar al área de importaciones, ¿no? Para que notifique al proveedor que hay un producto observado. Entonces, ya cuando hay un producto observado, fábrica lo que puede hacer es enviar la reposición o enviar una nota de crédito, ¿no? Para aplicarla al siguiente pedido, ¿no? Luego, ya una vez pasado control de calidad de la mercadería, lo que hace el almacén es ingresar al sistema, ¿no? Porque ya control ya lo revisó. Entonces, ¿tienes la garantía de que el producto que ha sido revisado está en buenas condiciones y cumple con las especificaciones técnicas que el área de ventas, ¿no? El cliente final lo ha solicitado? Entonces, luego, el área de planeamiento, ¿no? Solicita el material para que producción lo trabaje, ¿no? En este caso tenemos tres fases de producción. Tenemos en la parte de la mezcla de insumos, la parte de enfriado y la parte de envasado, ¿no? Las primeras dos partes se encargan netamente de producción, ¿no? Luego, ya cuando termina la parte de producción, lo pasa al área de almacén, ¿no? Para que comience el picking y el packing, ¿no? De la mercadería, ¿no? Se genera un packing list, ¿no? Y ese packing list se lo envía al cliente, ¿no? Para que coordine también la movilidad para que recoja la mercadería. O si no, se coordina con un tercero para que recoja la mercadería del almacén y lo lleve al cliente, ¿no? En este caso, tenemos que el flujo, una vez que ya está paletizado, pasa al almacén de productos terminados y lo que hace el almacén es facturar con su respectiva guía. Entonces, ya cuando lo tiene facturado, lo que hace es gestionar el envío. Por ejemplo, tiene un centro de distribución en Lima y otra en provincia. Entonces, de acuerdo al orden de llegada, el almacén comienza a despachar los pedidos, a programar los pedidos, ¿no? Si en caso no tuviera la flota necesaria, lo que hace es contratar, ¿no? Para enviar los pedidos. Ahora vamos a ver un punto importante. Vamos a cambiar a una hoja de Excel que les quiero compartir. Un momento, por favor. A ver, les he compartido una hoja de Excel. Si me confirman, por favor, si lo pueden ver. Carlos, Angie, ¿lo pueden ver esta hoja de Excel? Perfecto. Entonces, miren, nosotros cuando comenzamos la gestión de abastecimiento tenemos que saber cuánto comprar. Entonces, en esa pregunta, nosotros no podemos hacer adivinos de comprar por comprar. Entonces, lo que hacemos, vamos a hacer un método cualitativo para calcular la demanda del próximo semestre. Para calcular esa demanda del próximo semestre, en este caso estamos hablando del periodo 2021 de enero a julio, vamos a utilizar data histórica. Entonces, la data histórica no es nada más que las ventas realizadas en los periodos anteriores. En este caso,
Vamos a usar la data histórica del segundo semestre del 2020. En este caso comprende del periodo de julio a diciembre. Cuando ya tengo ya la data histórica, lo que voy a hacer es plasmarla en el Excel para ver la tendencia, ¿no? Para saber en qué meses se ha vendido más, en qué meses se ha vendido menos. Teniendo esa información, yo puedo hacer la gestión de compras mucho mejor, porque yo ya sé en qué meses se vendió más y en qué meses se vendió menos. Entonces, si yo sé que en el mes de diciembre se vendió más, yo coordino con el proveedor para colocarle la orden de compra en noviembre, pero que me despache en diciembre. Y yo ya puedo negociar un mejor precio porque le estoy comprando volumen y le estoy asegurando una compra. Entonces, teniendo esos factores a mi favor, la negociación se puede ser mucho mejor. Entonces, si uno quiere hacer una buena gestión, tiene que tener la data histórica, ¿no? Las ventas, ¿no? Para pronosticar lo que se va a necesitar para el próximo año, ¿no? Para el próximo semestre, para el próximo mes. En este caso vamos a ver un ejemplo, ¿no? Vamos a usar la producción, las ventas del 2020, del segundo semestre, para ver cómo se va a comportar el próximo año del 2021, del periodo de enero a julio. Entonces, lo que vamos a hacer primero es graficar la línea de tendencia de la data histórica. Lo que vamos a hacer es primero seleccionar la data histórica, en este caso, del periodo de julio hasta diciembre, que sería de 1800 a 1600, lo seleccionamos. Nos vamos a la parte de insertar y vamos a seleccionar la gráfica que dice líneas nada más. Es la primera, nada más. La seleccionamos y se genera la gráfica de tendencia, ¿no? Le vamos a dar formato, ¿no? Y luego, para que se entienda mejor, en las ejes de las X, seleccionamos, clic derecho y ponemos seleccionar datos, ¿no? Le damos un clic y en la parte de editar, que está acá, en la parte de editar, le damos un clic y seleccionamos el rango de rótulos. O sea, vamos a cambiar en las ejes donde dice del 1 al 6, lo vamos a cambiar por el mes de julio a diciembre. Seleccionamos y aceptamos, ¿no? Y entonces ya hemos cambiado las ejes, las X donde decía del 1 al 6, hemos cambiado al periodo de julio a diciembre, ¿no? Le estiramos un poco el gráfico para que sea mucho mejor y ya tenemos la gráfica de tendencia, ¿no? Del segundo semestre del 2020. Ahora miren, en la parte donde dice elementos de gráfico, acá, vamos a marcar donde dice tabla de datos para que se vea mucho mejor, las ventas, ¿no? Que se hizo en cada mes. Entonces seleccionamos y ya tenemos ya el gráfico, ¿no? Con la tendencia del segundo semestre del 2020. Ahora lo que vamos a hacer es ver cuál es el mejor coeficiente de correlación para esta gráfica. ¿Qué quiere decir el coeficiente de correlación? Acá les he puesto la teoría para que vean mucho mejor. El coeficiente de correlación es nada más que la dispersión que tienen los datos que yo he recolectado, en este caso sería la data histórica. Entre más juntos estén los datos, más la recta que se va a generar va a ser mucho más confiable. Les he puesto acá un rango, ¿no? Acá está el rango, donde si el R cuadrado está entre 0.96 a 1, quiere decir que la relación entre las ejes de las Y y las ejes de las X son perfectas. Quiere decir que la proyección que yo haga no va a tener mucha variación. Si en caso fuera de 0.85 a 0.95, va a tener
una relación fuerte que me va a permitir tomar decisiones porque la dispersión que tiene ambas gráficas no tiene mucha variación. Entonces, miren, lo que les voy a enseñar acá es seleccionar, por ejemplo, la gráfica. Seleccionamos la gráfica. En este caso seleccionamos la gráfica donde está la línea de tendencia y vamos a poner la opción agregar línea de tendencia. Entonces, cuando se pone la línea de tendencia, me sale opciones, ¿no? Tenemos la exponencial, la lineal, logarítmica, polinómica, potencial y media móvil. Entonces, lo que vamos a hacer es ponernos en los supuestos cuánto sería el coeficiente si yo lo pongo en exponencial, cuál sería el coeficiente si lo pongo en lineal, en logarítmica y en polinómica. Entonces, miren, si yo lo pongo en exponencial, voy a colocar, presentar la ecuación del gráfico, ¿no? Porque esta línea de tendencia se basa en una ecuación, lo selecciono y pongo también su R, el coeficiente de correlación. Lo selecciono y ya tengo, ¿no? la primera ecuación de manera, en este caso es una neperiana porque está elevada la E. Luego vamos a escoger hacemos lo mismo y vamos a escoger la lineal. Ponemos también presentar la ecuación y calcular el R cuadrado. En este caso ya hemos calculado la línea, la ecuación lineal, ¿no? Con un R cuadrado de 0.14. Hacemos lo mismo. Ponemos agregar línea de tendencia y calculamos la logarítmica. En este caso la logarítmica, vamos a ver cuánto sale la logarítmica. Ponemos la logarítmica, ponemos presentar ecuación y indicar su R cuadrado. Hacemos lo mismo para la siguiente. Vamos a ver la polinómica. Vamos a ver cuánto sale si escogemos la polinómica. Vamos a ver. Ponemos ecuación y presentamos el mejor R cuadrado, ¿no? Entonces, ya tenemos las líneas de tendencia, si en caso queremos graficar en lineal, logarítmica y en polinómica. Les había comentado, en el mejor coeficiente es el que mejor se acerca a 1. En este caso, el que mejor se acerca a 1 sería el R cuadrado, que es 0.9411. Quiere decir que la data, ¿no?, tiene menor punto de dispersión usando la ecuación, la polinómica. Entonces vamos a marcarla con rojo, le vamos a dar mayor tamaño, ¿no? Porque es la ecuación que me va a servir para calcular la demanda del próximo semestre. En este caso, si quiero calcular la demanda del próximo semestre, vamos a poner enero, febrero, hasta el mes de julio. Entonces, como para seguir la correlación, vamos a calcular qué números corresponden a cada mes. Jalamos los datos del número 5 al 6 y llegamos que julio le corresponde el número 13. Ahora, si queremos calcular la demanda, ¿no?, del próximo mes, que en este caso estamos hablando de enero del 2021, vamos a aplicar la fórmula, ¿no?, que sería 108 x al cuadrado menos 826.29 por x más 2592. Lo que vamos a hacer es reemplazar las ejes de las x por el número que representa enero, en este caso sería 7, sería multiplicar 108.57 por, en este caso, la celda C12, como está elevado al cuadrado, lo vamos a multiplicar 2 veces, ¿no?, por C12, menos 826.29 por
la celda C12 y le sumamos los 2.592, ¿no? Apretamos Enter y hay que tener en cuenta que no vamos a fijar la celda C12 porque nosotros necesitamos para el mes siguiente, en este caso sería para febrero. Entonces, como queremos calcular para febrero, nosotros vamos a necesitar que la celda C12 se mueva y sea C13, entonces no va a ser una celda absoluta. Entonces, una vez ya calculado, yo tengo que para el próximo mes, ¿no? Para enero del 2021, la proyección, acá vamos a marcar, vamos a poner el 2021. El 2021 va a ser que yo voy a necesitar comprar 2.128 unidades, ¿no? Las ventas que yo voy a realizar van a ser 2.128 unidades para el 2021. Entonces, la fórmula que hemos calculado, en este caso, la ecuación polinómica, porque tiene el mejor R cuadrado, ¿no? Ya hemos visto que con la gráfica de tendencia hemos encontrado que el mejor R cuadrado es 0.94 y de acuerdo al coeficiente, ¿no? el más cercano a 1 me permite mayor seguridad en mi pronóstico. En este caso, como ya tenemos el mejor R cuadrado, lo que vamos a hacer es aplicar la ecuación generada por ese R cuadrado. Entonces, aplicamos de enero a julio, ¿no? La misma fórmula, la ecuación polinómica, y ya tenemos la proyección de ventas del 2021. Entonces, lo que vamos a hacer luego, vamos a dibujar la gráfica de tendencia. La gráfica de tendencia, hacemos lo mismo en insertar, gráfica de líneas, vamos a poner, y ya se generó la gráfica para el 2021. Entonces, le damos formato, ¿no? Hacemos lo mismo que en la gráfica anterior, seleccionamos los ejes de las X, ¿no? Seleccionar datos, editamos y colocamos enero a julio, ¿no? Y aceptamos. Ahora en este caso, el título del gráfico le vamos a poner pronóstico del 2021, primer semestre. Entonces, si nosotros analizamos la data histórica que hemos tenido en la producción del 2020, que comprende de julio a diciembre, nosotros vemos que en el periodo de julio y en el periodo de diciembre han sido los puntos más altos. Entonces, este tipo de demanda se le conoce como demanda estacional. Quiere decir que va a haber en un periodo de un año, por ejemplo, va a haber meses que se va a vender mucho más que en otros meses. Entonces, con esa condición es que se genera una demanda estacional, ¿no? Que vas a tener meses donde vas a vender mucho más que en otros. Entonces, teniendo en cuenta esa referencia, tú puedes tomar decisiones de compra porque tú no vas a necesitar inventario en los meses de septiembre o de octubre porque no vas a vender. Entonces, como tú no vendes, no es necesario que tú negocies con el proveedor la compra de volumen porque vas a llenar tu almacén. Entonces, si tú llenas tu almacén, vas a generar costos de mantenimiento, costos de seguro, ¿no? Del mismo almacén, ¿no? Vas a pagar más operarios, ¿no? Para manipular esa mercadería. Por otro lado, en diciembre y en julio, vemos que el volumen de ventas es mucho mayor. Entonces, al ser mucho mayor el volumen de ventas, uno puede negociar mejor, ¿no? Con el proveedor, porque está comprando volumen. Y también le está asegurando una compra. Entonces, con esos dos factores, uno puede negociar también la forma de pago, ¿no? Les había comentado que no es lo mismo pagar a 30 días, a 60 y a 90 días, ¿no? Ese plazo de diferencia te termina generando liquidez, ¿no? Esa plata que tú lo puedes usar para pagar al proveedor, lo puedes meter al banco a una cuenta de plazo fijo, ¿no? Y generas intereses, ¿no? Entonces, esa plata te conviene más estirarla a una forma de pago lo más extensa posible
¿no? Para que tú puedas generar intereses, ¿no? Porque no le estás pagando al proveedor, ¿no? Estás negociando una forma de pago tal cual que te permita tener liquidez, ¿no? Entonces, uno cuando emprende un negocio tiene que pensar en la liquidez. Entonces, una forma de pensar en la liquidez es negociando la forma de pago, ¿no? Entre más extensa es mucho mejor, ¿no? Porque esa plata, como les había dicho, lo pueden poner al banco y el banco les retorna, ¿no? El valor de esa plata con intereses, ¿no? Adicionalmente, les quería comentar, cuando ya tienes ya el pronóstico, ya has calculado las ventas que se van a realizar de enero a julio, ¿no? En el primer semestre del 2021, tienes que coordinar, ¿no? Con el área de finanzas el presupuesto, porque esas ventas amarran un coste de producción, ¿no? Entonces tú tienes que calcular los costos involucrados, ¿no? Que vas a hacer, ¿no? Por realizar esa venta, ¿no? Porque tú para realizar una venta tienes que ver los insumos necesarios. Entonces, como tú ya tienes la cantidad que vas a vender, que ya es pronosticado, tú ya sabes cuánto es la cantidad de materiales que necesitas comprar. Entonces, como tú ya sabes la cantidad de materiales que necesitas comprar, ese monto, ese presupuesto, lo tienes que informar, ¿no? Al área de finanzas para ver si tiene la liquidez necesaria, ¿no? Para realizar ese plan de negocio, ¿no? Porque tú puedes, por ejemplo, en el mes de julio te piden, has pronosticado que vas a vender 10.000 unidades, ¿no? Pero ese 10.000 unidades te amarra un costo, por ejemplo, de $100.000 y quizás el área de finanzas no los tenga. Entonces tú tienes que ajustar ese pronóstico de ventas, ¿no? Bajarlo un poco, ¿no? A 80.000, 90.000 unidades, tanto para que el presupuesto de finanzas alcance, ¿no? Ellos ven los recursos necesarios, ¿no? Para ver y ejecutar ese plan de ventas, ¿no? Porque nosotros podemos usar esta herramienta, ¿no? Para pronosticar las ventas que vamos a hacer para el próximo año. Pero si finanzas no tiene el presupuesto necesario, vamos a tener que ajustar ese pronóstico de ventas. Esa parte es muy importante porque te va a permitir tomar decisiones, ¿no? En la parte de ventas, en la parte de producción, en la parte logística. En la parte de producción, ¿por qué? Porque tú ya cuando defines la cantidad de ventas que vas a realizar para el próximo año, tú lo puedes informar a producción para que producción realice, estime, ¿no? La cantidad de horas hombre, ¿no? La cantidad de horas máquina que va a necesitar para realizar un plan de producción. Acá en las hojas anteriores tenemos, ya cuando ya tienes el pronóstico del próximo año, lo que va a hacer el jefe de producción es ver qué opciones le conviene para cumplir esa demanda, ¿no? Tú ya pronosticaste la demanda del próximo año, del 2021, entonces lo que hace producción ya cuando tienes esa información es ver qué opciones le van a permitir concretar ese plan de demanda, ¿no? Les había comentado, ¿no? Que hay tres posibles soluciones, ¿no? Para atender esa demanda, ¿no? Una era contratar y despedir personal. ¿Qué quiere decir? Que para los periodos altos yo voy a contratar más personal y ya cuando ya baje la demanda, ese personal que yo tengo en exceso lo voy a despedir, ¿no? Pero ese coste de despedir le va a quitar rentabilidad a la empresa. Entonces uno tiene que costear, ¿no? Esa opción y compararla con otras dos. La segunda es subcontratar. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, ya cuando estimamos la capacidad de la planta, lo comparamos con la demanda y vemos si hay o no hay exceso. Si en caso faltara unidades para atender esa demanda, nosotros vamos a tener que coordinar con un tercero, ¿no? Para que me fabrique esas unidades en exceso y yo colocarle una orden de compra con las especificaciones técnicas que me envía el cliente. Entonces, esa opción es subcontratar, ¿no? Yo contrato al tercero, fabrica las unidades que no puedo fabricar y vendo todo el lote al cliente final. Otra opción es horas extras, ¿no? Mantengo mi personal, ¿no? Estable, no contrato, no despido,
¿no? Pero lo que voy a hacer con mi fuerza laboral es que programar unas horas adicionales, ¿no? Si el horario es hasta las 8 de la noche, que se queden una hora más, ¿no? Para producir esa cantidad que no puedo fabricar en mis 8 horas normales, ¿no? Entonces, pero esa hora extra que se va a adicionar es mucho mayor que la hora normal que se le paga normalmente en su jornada al operario. Entonces, uno tiene que evaluar, ¿no? Si le conviene más contratar, si le conviene más subcontratar, o si le conviene más hacer horas extras, ¿no? En la clase pasada hemos visto, ¿no? ¿Cuánto me saldría contratar, cuánto me salía subcontratar y cuánto me salían hacer horas extras, ¿no? Entonces ya cuando uno tiene los costos puede tomar decisiones. En este caso, para el 2021 ya hemos comenzado con el pronóstico de ventas. Entonces ya cuando ya hice el pronóstico, la estimación, uno ya puede coordinar con las diferentes áreas, en este caso está producción, en este caso está finanzas, para ver las limitaciones que tiene cada uno, ¿no? Como les había comentado, producción tiene limitaciones tanto en personal y ahora máquina. Finanzas tiene limitaciones en lo que es presupuesto, ¿no? No puede aprobarte el presupuesto de la proyección de ventas porque quizás no tiene los recursos necesarios. Entonces, uno tiene que juntarse con las áreas involucradas, ¿no? Para ver y ajustar el pronóstico que uno estima, ¿no? Uno hace el pronóstico en base a la data histórica, ¿no? Y ya con el pronóstico ya puede coordinar con las demás áreas, ¿no? Para ver, ajustar, ¿no? La demanda. Como les había comentado, por ejemplo, en el mes de julio es la demanda más fuerte. Entonces, probablemente producción lo pueda atender, ¿no? Pero finanzas no, porque no tiene los recursos necesarios. Entonces, es ahí donde se coordina y se baja la cantidad. Entonces, ya cuando baja la cantidad y le confirmas a producción ya comienza a hacer la gestión, ¿no? De asignar recursos de hora hombre y hora máquina. Por otro lado, también está el área de logística. Cuando tú ya tienes las unidades confirmadas, los insumos que se van a necesitar, logística lo puede negociar, porque ya sabe la cantidad exacta, ¿no? Que se va a necesitar para ejecutar ese plan de ventas. Entonces, cuando ya tiene el volumen, la cantidad, puede negociar con el proveedor la forma de pago, ¿no? A mayor volumen, mayor poder de negociación. Entonces, otro punto está que cuando ya el de compras negocia con el proveedor, puede negociar también el almacenamiento, porque no es lo mismo tener las 1000 unidades en tu almacén que en su almacén, ¿no? Porque si está en su almacén, el riesgo todavía sigue siendo de él. Pero si él lo despacha a mi almacén, el riesgo va a ser mío y encima me va a generar costos si en caso no tengo ya los otros recursos para comenzar la producción. Hay que tener bastante en cuenta todo esto, porque no es que ya una vez que realizada la estimación ya ejecute el plan de producción. Uno tiene que coordinar con las demás áreas, ¿no? Para ajustar esa demanda, ¿no? Y ya una vez ajustada, ya recién comienzo a hacer la gestión de compras, la gestión de producción, la gestión de pagos, ¿no? La parte de asignación de control de calidad, la parte de, de almacén, ¿no? Que van a estar los productos necesarios para hacer su embalaje, el transporte, ¿no? Si quizás el producto es bastante volumen y mi flota no alcanza, yo voy a tener que contratar a un tercero, ¿no? Para entregar esa mercadería, ¿no? Todo eso comienza ya cuando uno estima el plan de ventas y lo coordina, ¿no? Con las demás áreas para ajustar ese plan de ventas, ¿no? Lo que hemos hecho acá es tener una herramienta para calcular en base a la demanda histórica, ¿no? Y de acuerdo a eso, recién poder ajustar ese plan de ventas, ¿no? Ya teniendo a todas las áreas involucradas. Quisiera que me confirme si se entendió. Carlos, Angie, ¿se entendió? ¿Tienen alguna duda o consulta? ¿Cuál es tu duda? Dime, Angie.
Gracias, Carlos. Angie, ¿tienes alguna duda o consulta? Bueno, en la parte de almacén, lo más recomendable es hacer seguimiento, ¿no? Puedes asignar al supervisor, al jefe de almacén, para que lleve un control también de la merma que me estás diciendo, ¿no? La merma se puede generar también en producción, ¿no? Porque no todo, a veces no todo el material se puede utilizar, ¿no? Quizás, por ejemplo, si hablamos de pintura, no lo puedes usar en el proceso de producción, sino también en otras áreas, ¿no? O, o por ejemplo, si usas planchas de fierro, no usas el 100% de la plancha, siempre te quedan retazos, ¿no? Y esos retazos lo puedes reciclar, ¿no? O también lo puedes vender, ¿no? Dependiendo de qué merma estamos hablando, no todas las mermas son iguales, ¿no? Y de acuerdo a qué tipo de merma estamos hablando, podemos tomar una gestión diferente por cada uno, ¿no? En este caso, yo trabajé en una planta de manufactura, ¿no? Y a veces la pintura a veces se vencía. Entonces, lo que hacía en ese caso, ya no lo usaba para producción netamente, sino lo usaba para, por ejemplo, pintar el área de producción, la oficina de producción lo usaba, ¿no? Si la pintura estaba vencida, ¿no? Porque no puedo usar material vencido en un proceso de fabricación del cliente, ¿no? Pero sí lo puedo usar en una oficina de producción, en una oficina de control de calidad, ¿no? Lo que es las planchas de fierro, lo llevaba a un almacén de reciclado y lo vendía nada más. Son varias formas que uno puede gestionar la merma también, que uno genera al momento de fabricar, ¿no? Una determinada cantidad de unidades, ¿no? O de productos. ¿Está más claro, Angie? ¿Tienen alguna otra duda o consulta? A ver, vamos a tener la consulta de Carlos que dice, en el caso de almacenes externos, cuando la producción sobrepasa nuestra capacidad de bodega, ¿qué planes se puede realizar? Ah, Carlos, en este caso, si tú, bueno, la producción que haces no tienes el almacén suficiente para almacenarlos, una opción que puedes hacer es coordinar con el cliente, realizar despachos parciales, ¿no? Si el cliente acepta despachos parciales, tú conforme vayas terminando la producción, lo vas facturando y lo vas entregando de manera parcial, ¿no? Así ya no generas, eh, no ocupas demasiado espacio en tu almacén, ¿no? Esa es una buena opción, ¿no? Porque a veces el cliente pide urgente, ¿no? Y uno para apoyarlo puede entregarlo de manera parcial. Esa es una opción. Otra opción sería, puedes alquilar otro almacén hasta que el cliente te confirme la fecha de entrega, ¿no? En la fecha en que ellos pueden recepcionar esa mercadería también. Angie, no entiendo muy bien tu pregunta. Dice, como usted dijo, convenía que esté en el almacén del proveedor antes que en el nuestro. Ah, Angie, lo que pasa cuando uno ya tiene ya las ventas y ya coordinó con el área de finanzas y de producción, entonces uno también ya sabe la cantidad de materiales que vas a comprar.
Te hago un ejemplo bien práctico. Si tú quieres comprar planchas de fierro, por ejemplo, las planchas de fierro vienen en presentación de 1,20 m por 2,400 m, ¿no? Y ocupan bastante espacio. Entonces, si tú ya sabes la cantidad que vas a fabricar, ¿no? En este caso, 1000 planchas necesitas para este plan de producción. Lo que vas a hacer, tú, cuando ya tienes esa cantidad ya, que ya está definida, lo que vas a hacer es negociar con el proveedor, con el proveedor de planchas, ¿no? Para que el precio se ajuste un poco más de acuerdo a, a tus necesidades. Otra cosa que vas a hacer es negociar la forma de pago, y otra cosa que vas a hacer es decirle que vas a necesitar tantas planchas para determinada fecha. ¿Qué quiere decir? Que las 1000 planchas quizás no las necesites todas. Quizás al comienzo solo necesites la primera semana 200 o 300. Entonces, lo que tú vas a hacer es enviarle la orden de compra por las 1000 unidades y decirle que en la primera semana solo despache 200, en la segunda 300, en la tercera otros 200, y en la cuarta semana el saldo. Entonces, esos despachos programados que estás haciendo le va a permitir a tu almacén no ocupar bastante espacio. Entonces, ese espacio que no va, que si tú los traes en un solo despacho va a ocupar todo de tu almacén, ¿no? Entonces le quitaría espacio para las otras materias primas que vas a necesitar. Entonces, lo más recomendable es ver la capacidad de tu almacén, ¿no? Y coordinar con el proveedor, ¿no? Para que realice los despachos de manera parcial, cosa que ya no te llene tu almacén, ¿no? Tienes que eh, tienes que gestionar de una manera que tu almacén no esté copado, ¿no? Para que el flujo de entrega de materiales tenga fluidez a través de la parte de almacén hasta producción. Entonces, como sabemos, producción no puede trabajar las 1000 planchas en una semana. Entonces, lo que mejor le conviene a la empresa es que el proveedor lo despache de manera parcial. Entonces, esas entregas parciales le va a permitir al almacén una mayor gestión en la entrega-producción, ¿no? Y una mejor recepción, ¿no? Porque no es lo mismo recibir 1000 planchas que 200 planchas, ¿no? Recibir 200 planchas es mucho más fácil hacer el conteo, ¿no? Y manipular con el montacargas, ¿no? Para ponerlo en el almacén y ya luego despachar la producción. Porque si vienen las 1000 planchas, va a ser un problema contarlas, va a ser también un problema revisarlas, va a ser un problema también despacharlas. Entonces, lo más recomendable en ese caso es también coordinar con producción y ver cuántas necesariamente necesita en la primera semana, ¿no? Porque de acuerdo a su plan de producción, vamos trayendo materiales, ¿no? Y una vez que traigan materiales, ellos van facturando, ¿no? En la primera semana te factura 1000 soles, en la segunda otros 1000 soles, ¿no? Pero no es lo mismo pagar los 1000 soles, no, los 4000 soles de esa orden de compra, por ejemplo, el 7 de octubre, ¿no? Porque los otros 1000 soles quizás los puedes pagar el 15 de octubre, ¿no? Y esa diferencia de tiempo que vas ganando le genera liquidez a la empresa, ¿no? Uno también cuando genera órdenes de compra tiene que pensar bastante en la liquidez, ¿no? Porque si no hay liquidez, ¿no? Uno cómo le paga a los operarios, al personal administrativo, ¿no? No fluye en la cadena de abastecimiento, ¿no? Se va a quedar entrampado, ¿no? Hasta probablemente tengas problemas de pago si no tienes liquidez. Entonces tenemos que pensar bien, ¿no? En base a lo que mejor le conviene a la compañía, ¿no? Cuando uno trata de atender un plan de ventas, un plan de producción, ¿no? Un aprovisionamiento de compras. ¿Se entendió mejor, Angie? Gracias. Entonces, bueno, eso sería todo por hoy. Ya nos veríamos mañana. Mañana vamos a ver selección de proveedores. Eh, Sería a las 10 de la noche también. Y eso sería todo por hoy. Ya nos veríamos el día de mañana. Hasta luego y buenas noches.